Vamos a platicar del miedo sano y el miedo patológico, que es una de las clasificaciones que a mí más me gustan en comparación a la idea del miedo real y el miedo imaginario. Esa es una clasificación que a mí no me gusta. Entiendo la lógica de la clasificación. Te dicen, mira, existen los miedos reales y existen los miedos imaginarios. Un miedo real es que un león te vaya a comer. Y un miedo imaginario es que vayas a reprobar un examen. Porque en realidad, pues, si repruebas el examen, no te va a pasar nada. Y si el león te come, te mueres. Y yo digo, ajá. ¿No será más imaginario que un león me venga y me coma a mitad de la Ciudad de México, no? Aquí en Tlalpan, de repente se mete por mi puerta un león y me come. ¿No será eso más imaginario que el hecho de que si repruebo un examen voy a tener una serie de consecuencias sociales, económicas, laborales, académicas, ¿no? ¿Hasta dónde es más imaginario el miedo a llegar tarde a una junta porque estoy atorado en el tráfico que el miedo a que me caiga un meteorito o me ahogue en el mar? Por eso no me gusta mucho esta clasificación, porque de hecho, pues todos los miedos son constructos mentales. En realidad, no nos da miedo lo que está sucediendo, sino lo que interpretamos de lo que está sucediendo. Suena la alerta sísmica aquí en Ciudad de México, donde ya al menos en un par de ocasiones hemos tenido terremotos terribles, y la gente se asusta un montón, porque existe la posibilidad de que tiemble tan fuerte que el edificio donde está esa persona se caiga, se desplome encima de él, o que las personas, sus seres queridos, sufran un accidente por el mismo sismo. Y entonces suena la alerta sísmica y las personas entran en ataques de pánico. ¿Eso es un miedo real o es un miedo imaginario? Bueno, pues es un miedo, es una interpretación de los elementos que tenemos de información que nos dicen algo terrible va a pasar. Pero al final todo es un constructo mental. Puede ser que al final ni se sintió el temblor, o puede ser que sí haya temblado durísimo. Y entonces nos importa si era real, si era imaginario. Eso no nos importa. Nos importa sobre todo el miedo sano contra el miedo disfuncional. Nos importa sobre todo entender cuál es la diferencia entre el miedo patológico y el miedo sano. La diferencia está, por supuesto, en el último elemento que te voy a mencionar, que es la funcionalidad. ¿De qué me sirve tener miedo? Esa es la pregunta. Y es una pregunta concreta que te hago. ¿Para qué te sirve tener miedo? Bueno, habrá muchas personas que puedan decir, no, pues en realidad el miedo no sirve para nada. Lo que sirve es las acciones que haces para que no te pase algo que normalmente pueden o no estar dependientes del miedo. Ok, de acuerdo. Pero en realidad el miedo, desde una perspectiva evolutiva, vaya que funciona, por supuesto que funciona. El miedo, como todas las emociones, y te lo he venido comentando en cada cápsula mental en estas últimas ocasiones, el miedo sirve para hacer una acción que disminuya los riesgos. Por favor, esto que quede súper claro. La intención de que tengas miedo en tu sistema es que disminuyas los riesgos, que te pongas en una situación segura. Para eso sirve el miedo. Pregúntate si le tienes miedo a algo y pregúntate si ese miedo te está ayudando a ponerte en una situación de más seguridad. No te está ayudando, entonces no te está sirviendo absolutamente de nada. Y entonces cuando no te está sirviendo absolutamente de nada, cobran más relevancia las siguientes dos variables. El miedo se vuelve patológico por intensidad y por duración. Primero, que quede claro que es disfuncional porque no nos está ayudando a disminuir riesgos. Y segundo, mientras más intenso sientas ese miedo, mientras más duradero sea ese miedo, entonces más daño te hace.
El miedo es como una alarma. El miedo sirve para alertarte de algo. Y recientemente estaba yo en quirófano, ¿no? Me invitaron ahí a pasar, echar ojito, ¿no? Y estaba yo en el quirófano y de repente empezaron a sonar las alarmas de la máquina de anestesia. Pim, 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 pim. El anestesiólogo voltea y ve las alarmas y apaga la máquina, apaga la alarma de la máquina. ¡Pap! ¿Por qué? Porque la alarma ya no le sirve. La alarma solamente sirvió en el momento en el que le informa que algo está pasando para ponerse a resolver la situación con la persona que está atendiendo. Imagínate que la alarma dure prendida el resto de la cirugía. Imagínate que la alarma además sea súper intensa y esté pa, 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 y se escuchara en todo el hospital. Oye, ¿qué está pasando? No, es que están atendiendo a un paciente. Pues sí, pero bájenle a la alarma. ¿Acá qué? Acá es recepción, acá es el estacionamiento, acá ¿para qué queremos esa alarma acá? Que sirva ahí en el quirófano y que sirva nada más en lo que atiendes a la persona. Pero las alarmas no sirven de nada si duran demasiado tiempo o son demasiado intensas. Te ha pasado seguramente con los teléfonos despertador, con el despertador, ¿no? Pues la alarma y entonces de repente escuchas a 2 departamentos de distancia el brother que además sigue dormido y uno dice, brother, ¿qué onda con tu alarma? No te está sirviendo porque por intensa que está, nomás la escucho yo y me despierta a mí y tú sigues allá jetón, ¿qué onda? Bueno, la alarma te tiene que servir a ti, pero no debe de ser ni tan alargada en tiempo ni tan intensa. Cuando sientes miedo, lo más importante es que te sea útil. Si tu miedo no es útil, independientemente de si es real o imaginario, tu miedo es patológico. ¿Por qué es patológico tu miedo? Pues no estás haciendo nada al respecto. Ay, es que me da miedo que me engañen, es que me da miedo reprobar, es que me da miedo que me corran. Brother, pues no quieres que te engañen. Siéntate a platicar con tu pareja, identifica datos de alarma y si te están engañando, toma una decisión. Oye, ¿no quieres reprobar? Ponte a estudiar. Punto. Ay, no, pues es que ya el examen es en 5 minutos. Pues entonces, brother, pues ya mejor ponte a ver qué hacer para el examen extraordinario, pero haz algo al respecto. En tu trabajo, con tu familia, con un diagnóstico, con lo que sea. Trata de utilizar ese miedo de una forma útil y para que sea útil tienes que poder llevarlo a un verbo que acciona algo. Voy a leer, voy a marcar, voy a ir, voy a ahorrar, voy a hacer algo. Dado que me da miedo morirme pobre, pues voy a empezar a ahorrar para mi retiro. Pues si no, nada más me da miedo y se vuelve patológico porque es disfuncional, porque no me está sirviendo absolutamente de nada. Pero una vez que identificas el miedo y que lo llevas a una acción, pues entonces esa acción va a generar que separe el miedo, tanto en duración como en intensidad. Ay, pues mira, todavía me medio preocupa por ahí un poquito, pero ya bajó la preocupación porque ya estoy haciendo algo al respecto. Eso sucede mucho, fíjate, cuando nos animamos a tener conversaciones incómodas con alguien. Cuando dices, oye, traemos un problema y lo quiero platicar. Y lo platicas y llegan a una solución. Baja el miedo, ¿eh? Baja un montón el miedo. Porque lo hablaste. Porque ya al menos sabemos de qué pie cojeamos y qué vamos a hacer al respecto. Y lo estamos empezando a platicar. Pero obsérvalo y pregúntate, ¿tendrás algún miedo que ya haya durado demasiado tiempo? ¿Tendrás algún miedo que sea demasiado intenso? Probablemente es porque es un miedo disfuncional. No estás haciendo nada al respecto. La pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? Otra cosa que además de hacer cosas prácticas para disminuir el miedo te van a servir, también va a ayudar un montón que lo rebotes con alguien, que es parte de lo que sirve la psicoterapia. Llegas y dices, ay, es que me da muchísimo miedo fracasar en la vida, ¿no? Que me ha pasado un montón, sobre todo con adultos jóvenes.
Ay, es que no, es que yo creo que no lo voy a lograr. Es que yo ya estoy muy viejo. Ya tengo 26 años de edad y uno dice, por Dios, ¿de qué me hablas? Apenas acabas de terminar la licenciatura. No, es que yo ya debería de tener trabajo y casa y auto y títulos y éxitos. A ver, no, espérate, no, a ver, calma. Y entonces muchas veces tu terapeuta, tu psicoterapeuta te sirve para proporcionar adecuadamente el miedo, porque estás teniendo un miedo desproporcionado. Y una cosita chiquita, a la vez enorme. Y lo platicas con un tutor, con un mentor, con un psicoterapeuta, lo platicas con una persona dedicada a ayudarte a identificar oportunidades y generar soluciones. Ay, y de repente uno dice, no, sí, claro, me estoy ahogando en un vaso de agua. ¿De qué me hablas? Esto no es como lo estoy pensando. Y te ayuda a proporcionarlo en intensidad y por tanto a frenar la duración. Pero sobre todo las acciones. Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Recuerda que un miedo demasiado intenso, demasiado duradero, pero sobre todo que no disminuye riesgos, es un miedo patológico y te está haciendo daño. El problema de tener un miedo patológico es que te enferma, por eso se llama patológico. Así es que súper importante proporcionarlos, súper importante frenarlos, apagar la alarma, pero hacerles caso para disminuir riesgos y para poder ir construyendo la vida que realmente quieres tener. Esa es la recomendación que te hago el día de hoy en esta cápsula mental, parte del podcast de Supracortical. Yo soy el Dr. Rafa López, psiquiatra. Recuerda que me puedes encontrar como @RafaLópezDR y por acá seguimos platicando. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.